allá del tema como es tratado por políticos, hablando de complicidades, de engaños y demás, queremos bajar un poco al ya. ¿Qué son las colectoras? ¿Sí? ¿Qué tal, doctor Lon? Eduardo Bataglia lo saluda, buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Bataglia? Bien, muy bien. A ver si nos explica a nosotros, a toda la gente que está escuchando, más allá, digo, de las conveniencias de los políticos que presentan el tema o hablan a favor o en contra. Sí. Explíquenos, como un manual, ¿qué son las colectoras? Cuando hablamos de colectoras, ¿de qué hablamos? Sí, hablamos de lo siguiente. Las colectoras significa que distintos candidatos a intendentes, a gobernadores, por ejemplo, llevan llevan en común una candidatura presidencial. Puede ser también intendente respecto de un gobernador, ¿no? Pero generalmente las colectoras son listas que enfocan hacia la cúspide y es para arrimar votos al candidato que está en la cúspide. En este caso sería la presidenta de la Nación, que es la que está impulsando nuevamente la aplicación de las colectoras. A ver, vamos a poner un ejemplo. Sí. Si hay 3 candidatos a intendentes, supongamos por la Ciudad de Buenos Aires, del oficialismo, hay varios, Tomada, Filmus, en fin, hay varios. Si esos 3 pueden llevar, si se presentan a las internas abiertas, pueden llevar a la misma candidatura presidencial, a la misma candidatura. Entonces, de esa manera, arriman votos para la candidatura, como decíamos, de la presidenta, en este caso. Bien. ¿Se entendió eso? Se entendió, o sea, todos para uno. Exactamente, todo para uno. Ahora, muy bien, ¿qué pasa? Porque esto es para las primarias abiertas, pero las colectoras realmente no están previstas para la instancia final, porque es decir, la elección general, porque más aún, según la ley, no se pueden recomponer fórmulas ni nada por el estilo. Entonces, la única manera de poder plantear y ir con llevar como colectoras para la presidencia en la elección general tendrían que hacer una alianza antes de junio, antes del segundo domingo de junio, para que cuando vence el plazo para presentar las alianzas para las primarias abiertas, y luego no se pueden hacer más alianzas, será esa alianza que se tiene que hacer en ese momento. Es el caso de Sabatella. Sabatella se presenta como candidato a vicegobernador, pero plantean que en la elección general la boleta para candidato a presidente sea la presidenta de la Nación. ¿Se entendió esto? Se entendió perfectamente. Ahora, como herramienta, como mecanismo, sí, la colectora, usted, ¿cómo lo definiría? Lo repudio absolutamente, porque las colectoras se usaron, no es que nunca se usaron, pero muy excepcionalmente. Le voy a recordar 2 casos históricos que yo tengo presentes en estos momentos. Uno es el caso de Angelos en 1989. Allí había una Confederación Federalista Independiente que llevaba como candidata a vicepresidenta a Cristina Guzmán, y el radicalismo llevaba a su vez con la fórmula Angelos y otro candidato, y el candidato a vicepresidente. Las dos, tanto la Confederación Federalista Independiente como el radicalismo, confluían en la candidatura presidencial. Esa era una colectora. Pero era una cosa, se lo planteaba en forma absolutamente excepcional. Otro caso histórico fue con Aramburu en la elección del 63, que era Udelpa, y la democracia progresista, que también llevaba su propio candidato a vicepresidente. Udelpa tenía su candidato a vicepresidente, pero el candidato con una presidenta era Aramburu. Este es otro caso, un antecedente histórico. Pero no hay que rastrear así algunas circunstancias excepcionales. Esto ahora se lo utilizó como un instrumento prácticamente regular u ordinario para poder cumplir el objetivo de generar una atracción artificial de votos a favor de un candidato. ¿Por qué digo artificial? Bien, recordemos la elección de 2003, había 3 candidatos a presidente por el justicialismo. Sí, el oficialismo, digamos. Eran Menem, eran Kirchner y eran Rodríguez Sá. Si usted suma los votos que obtuvieron esos 3 candidatos en esa elección, les llega al 62-63%. Mientras que Menem, cuando era único candidato al justicialismo en el 95,
que fue en su mejor momento, no había llegado al 50% de los votos, 49 y pico, no había llegado. Fíjese entonces cómo se produce con más candidatos de un mismo partido, cómo se produce una mayor tracción de votos. Claro. Estas son formas sutiles, no son groseras formas de hacer trampa en las urnas por el estilo, pero son formas sutiles de fraude, porque se genera una situación o una atracción artificial. Si fuera la presidenta sola, no tendría tantos votos como si fuera con listas colectoras. Entonces, además, recordemos los mecanismos de presión que está ejerciendo el oficialismo, ¿no es cierto?, sobre los intendentes, etcétera, y la reacción y el rechazo que tienen los intendentes porque ellos los perjudican su situación local. Usted, doctor, citó... ¿Comprende esto, entonces? Sí, se comprende. Usted citó dos casos puntuales en la historia. Ahora, sí. ¿Qué tan distinto puede ser la aplicación hoy, sí, o la instrumentación hoy de las listas de colectoras? Porque uno sabe que las campañas se ponen más cruentas con el paso del tiempo, ¿no? Claro, el problema está que ahora se está haciendo un uso desmedido, un uso exorbitante de las colectoras, más aún, e impuestas por el oficialismo, que además no solamente presiona políticamente, sino también, bueno, para las obras públicas, ya sabemos los mecanismos de presión sobre los gobernadores o los mismos intendentes, para tratar de torcer la voluntad de estos funcionarios y a que los acompañe hacia la fórmula única o común que sería la de presidente de la Nación. Ahora, como observador, más allá de su experiencia como constitucionalista, ¿qué cree que produce que se imponga tanto el tema, que se hable tanto de colectoras en el electorado? ¿La gente lo desestima como tema importante o de pronto no tiene otra que apasionarse y saber de qué se trata? Vuelvo a repetirle, el problema de estas colectoras, hechas en esta forma tan desmedida, tan extensa, es una forma artificial, netamente artificial. Por eso le di ejemplo del año 2003. Se incrementa fácilmente de esa manera un 10, un 12 o 15% de votos. Entonces eso no es real, porque la candidata, si va sola y única y sin colectora, no sacaría esa cantidad de votos. Alguien que criticaba desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires la postura de Martín Sabatella, decía que las colectoras están hechas a la medida de aquellos que aprovechan las circunstancias. Efectivamente, es una actitud meramente coyuntural, no tiene ningún sentido de fondo profundo, sino simplemente tratar de ganar la elección de cualquier forma. Por supuesto, vuelvo a repetir, es una forma más sutil, no es la cosa grosera del fraude electoral, así, o por ejemplo del voto cadena o cosa por el estilo. ¿Por qué en esta ley de reforma política no se puso la lista única? Que se evita el fraude del voto cadena. ¿Por qué no se le dio más injerencia a la justicia electoral en el manejo de todo el proceso electoral? ¿Por qué no se cuestionaron las candidaturas testimoniales, que fue otra cosa escandalosa de la vez anterior? Desde la elección de... ¿Cuántas preguntas, doctor? Exactamente. ¿Por qué no se hicieron entonces? ¿Y por qué no se... Yo no digo a lo mejor eliminar totalmente las colectoras, pero sí ponerle un límite. Porque puede estar dentro de una estrategia política. Le he explicado esos casos históricos donde era excepción eso. Era muy raro que se hiciera eso. Entonces, hay que buscar así casi como una aguja en un pajar. Con lupa. Por ejemplo. Exactamente. Ahora no, ahora se ha hecho un mecanismo regular, ordinario, de captación artificial de votos. Y eso es lo que se resisten los candidatos porque esto los puede perjudicar en sus instancias locales. Objetivo cumplido, en términos de conocer desde el llano mismo y desde el origen por qué se instrumentan este tipo de cuestiones. Doctor Félix Loñ, un gusto como siempre. Que sigamos bien. Que tenga buen día. Félix Loñ, abogado constitucionalista. Colectoras, ahora sí, ¿no? ¿Satisfecha? Más que claro. 9:55.